Bueno, pues ya comenzamos y como les decía, lo vamos a hacer con nuestro tiempo para ese proyecto que se hizo en el IE Bajo Guadalquivir con mirada matemática, y para ello tenemos de nuevo aquí a José Antonio Salgueiro. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. A su lado se encuentra Jesús Romero López. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí a mi derecha Elena Muñoz Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. Ellos son dos alumnos de los que han participado también en este proyecto y bueno, pues van a contarnos algunas de las cositas que hicieron ya en Santiago de Compostela, ¿no? Pero para los que no nos vieran la pasada semana, me gustaría, José Antonio, que brevemente habláramos un poquito de lo que era en sí ese proyecto, para recordarlo. Muy bien, Carmen, pues efectivamente, ¿no? Para aquellos telespectadores que no vieran el primer programa, pues recordar que Con Mirada Matemática es un proyecto de colaboración escolar que se enmarca dentro del programa ARCE, que significa Agrupaciones o Redes de Centros Educativos, un programa de cooperación territorial del Ministerio de Educación, que tiene por objeto el impulso y la promoción de desarrollo de proyectos comunes entre centros educativos de distintas comunidades autónomas. Y como requisitos fundamentales el empleo intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pues Con Mirada Matemática es uno de esos proyectos donde han participado 5 institutos de secundaria, como dijimos en su momento, 2 son de Cataluña, 2 de Andalucía y 1 de Canarias. Hay que nombrarlos para que se conozcan las ciudades donde están: la SES Serra de Noet, en la ciudad de Berga, Barcelona; el Instituto Monsacopa, de Olot, en Girona; el IES Blas Infante de Córdoba; el IES Los Realejos, de la ciudad Los Realejos, en Tenerife; y el IES Bajo Guadalquivir, como tú has dicho, de aquí de Lebrija, con 2 objetivos muy básicos y fundamentales que se pueden resumir en trabajo colaborativo en la distancia entre alumnado y profesorado, y trabajar la observación, ver la ciudad desde un punto de vista matemático y buscando los elementos que se encuentran en lugares más insospechados. Este proyecto está en una web, ¿no? ¿Se puede visitar esa web? Efectivamente, todo lo estamos publicando en una página web, concretamente en una wiki, que se puede localizar fácilmente con cualquier buscador de internet como Google, simplemente poniendo Con Mirada Matemática, y ahí estamos publicando todos los materiales del proyecto, que ha tenido una duración de 2 cursos consecutivos, desde el 2010 hasta el 2012. Hoy vamos a centrar esta pequeña entrevista en lo que era ya una vez que llegasteis a Santiago de Compostela, y lo primero que hiciste fue hacer un tramo del Camino de Santiago, ¿no? De lo que hacen los peregrinos, ¿no? Hicimos lo que llamamos nuestro Camino de Santiago, ¿no? Un recorrido de 10 kilómetros. Para mí, te lo cuento como anécdota, fue muy largo, porque yo la verdad es que deporte hago poco, y me vine con un recuerdo bastante interesante que todavía lo tengo en los pies, ¿vale? Pero bueno, mereció la pena, y yo creo que quizás pueda contar Elena. Vamos a ver, eso digo yo, a ver si ella me cuenta un poquito, Elena, ¿cómo fue ese recorrido? Bueno, pues nada más llegamos al pueblo Lavacolla. El trayecto era de 10 kilómetros. A los 5 kilómetros teníamos planteado para comer en el Monte do Gozo, un restaurante, donde comenzó a llover muy fuerte. Y nada, nos comunicaron que teníamos que seguir el camino y... Pues, ¿lloviendo y todo? Lloviendo, algunos tenían unos chubasqueros, paraguas, pero nada, era tremendo. Y pues nada, tuvimos que hacer otros 5 kilómetros lloviendo por Santiago. La verdad que fue una experiencia muy buena porque, no sé, el Camino de Santiago es muy bonito y además es algo que no lo va a vivir nadie, como nosotros hemos vivido. Lo que yo pienso que... Claro, porque se oye mucho los peregrinos, el Camino de Santiago, pero vosotros, por ejemplo, no estabais acostumbrados a andar 10 kilómetros seguidos, ¿no? No, y mucho menos lloviendo, con el Como tiempo que hacía viento. Entonces, quiera que no, pues... Se hizo un poquito más duro. Y largo también, se hizo. Pero era bonito el camino. Y a mí me gustó, por lo menos. Aunque la verdad, cuando empezó a llover ya tampoco nos dio tiempo de mirar muchas cosas. Ya te debían Íbamos llegar. pensando en llegar allí, ducharnos con agua calentita y vamos... Yo añadiría un poquito, si me permiten, Elena y Jesús, ¿no? Que Lavacolla es un pueblo muy pequeño, tiene unos 200 habitantes y está junto al aeropuerto de Santiago, donde nos trasladamos para recoger a los alumnos que venían de Canarias, ¿acordáis, no? Aquello fue también un momento muy esperado porque ya se conocían a través de la red social 20 y ahora era el momento de conocerse en verdad. Y bueno, Lavacolla ya nos estaban esperando un equipo de protección civil, porque éramos 130 personas, y ellos pues abrían lo que fue la comitiva, ¿no? Y la cerraban. Muy bien organizado. Para quien no lo conozca, pues decir que es una zona ya asfaltada, hay muy poco tráfico, quizás pase por allí coches de las personas que vivan en aquella zona, y Lavacolla tiene ese nombre porque ese era el sitio donde los peregrinos, una vez que llegaban y ya estaban cerca de Santiago,
se aseaban y se preparaban para entrar lo más limpio posible en la ciudad, ¿no? También quisiera recalcar lo del Monte de Gozo, ¿no? Que también tiene ese nombre, porque ya desde allí se divisan las torres de la catedral y es donde ya el peregrino pues obtenía su primera gran satisfacción después del esfuerzo realizado. Por lo tanto, ese camino lo hicieron ya con los otros compañeros de Canarias, ¿no? Sí, sí, ahí íbamos las 130 personas, 120 alumnos y los 10 docentes, ¿no? Todos juntos. Y llegamos todos empapados a la plaza del Obradoiro. Bueno, ya hablando de plaza, una vez allí en Santiago se realizaron también paseos matemáticos, ¿no? ¿Qué son los paseos matemáticos? Cuéntanos un poquito, porque yo creo que esa pregunta estaba propuesta para alguien que no ha venido, ¿no? Vale, Contadme vosotros, a ver, pues venga, lo cuento yo que son los paseos matemáticos. Pues si pasear es disfrutar del entorno y del paisaje o de la ciudad y en buena compañía, pues paseo matemático es lo mismo, pero además buscarle el enfoque matemático y en los lugares más insospechados, como ya te he comentado antes, ¿no? Son una serie de paseos por rincones y plazas muy emblemáticas de Santiago, donde el profesorado de Agapema, que ya nombramos en el primer programa, la Asociación Gallega del Profesorado de Matemáticas, menos mal que ellos se ofrecieron a colaborar con nosotros, los tienen ya diseñados, los tienen ya organizados, lo han realizado con alumnos de otros centros y conocen ya el resultado, ¿no? Concretamente visitamos algunos sitios muy específicos, yo no me lo esperaba y me llamó mucho la atención. Por ejemplo, estuvimos en la Plaza de la Quintana, que está en los alrededores de la catedral, y allí pues nos hablaron un poco de lo que era el Año Santo. Allí está la Puerta Santa, que se abre en momentos específicos, como por ejemplo cuando es esa fecha. El Año Santo sucede cuando el día 25 de julio, que es el día de Santiago, cae en domingo. Entonces allí se les propuso como una actividad buscar la secuencia matemática para saber cuáles eran los años santos. Y también nos mostraron una cosa que me llamó mucho la atención y que me dejó un poco asombrado, y no lo sabía, que es que en el suelo había unas losas que recogían una identidad matemática, lo que se conoce como el cuadrado de una suma, de manera geométrica, muy, muy curioso. También estuvimos en otro de los paseos, recuerdo que fue en la plaza de San Martín, donde está la iglesia de San Martín Pinario. Creo que son datos que hay que dar, ¿no?, para ir conociendo un poco. Y es muy característico desde el punto de vista matemático porque la fachada de la iglesia tiene una vidriera que es una elipse, tiene una forma elíptica. Entonces el profesor Julio Rodríguez Taboada, que es el presidente de Agapema y fue el que estuvo en nuestro grupo, porque éramos 120 pero estábamos divididos en 3 grupos de 40, nos explicó un poco qué era la elipse. Y al pie de la iglesia también recordáis que había una plaza muy interesante, que también con forma elíptica, donde se le propuso a los alumnos que con una cuerda trazaran el contorno de esa plaza. Con una circunferencia es fácil porque se pincha en el centro y se hace con una cuerda una circunferencia. Una elipse hay que buscar dos centros que se llaman los focos y emplear lo que se llama el método del jardinero para crear una zona elíptica. También estuvimos en la Alameda, donde, si no recuerdo mal, habíamos visto, pues había un banco elíptico, ¿no? ¿Te acuerdas, Elena? Podéis intervenir cuando vosotros queráis, vosotros podéis hablar, vosotros podéis hablar. ¿Recuerda lo que era el banco elíptico? Que sentó todo el mundo allí enfrente y que había 2 árboles que eran los focos. ¿Qué pasaba allí? Pues, por ejemplo, si tus padres no dejaban que tú estuvieras con tu novio, te podías poner un árbol tú y en otro árbol tu novio, y hablabas mirando para la pared como si estuvierais enfadados y así se enteraban de todo, te enterabas de todo. Que el sonido te llegaba perfectamente a la otra persona aunque no se estuviese mirando. Y el banco elíptico lo mismo, te podías poner en una esquina tú, en la otra esquina otra persona y te enterabas perfectamente de todo lo que decíamos. Y los papás mirando y diciendo, estos dos ni se hablan. Ni se hablan, y yo estoy hablando con tu novio. Eso está bien, eso está bien. Es muy curioso porque se basa en una propiedad matemática de la elipse, que es la propiedad de la reflexión. Es decir, desde un foco, si se habla o se emite un sonido o un rayo de luz hacia la pared del banco, en este caso, que es la figura elíptica, se refleja en el otro foco. Y tiene muchas aplicaciones, como ha contado Elena, ¿no? Y también se utiliza en medicina, curiosamente. Por ejemplo, hay una terapia que se llama litotricia, que es la que se utiliza para disolver los cálculos cuando hay piedras, ¿no?, como se le llama vulgarmente, y se basa en esa propiedad. Es un mecanismo, una terapia no invasiva, y lo que hace es basándose en una propiedad de la elipse igual que esa. Es lo que se conoce popularmente como la bañera. Se han metido en la bañera y para disolver las piedras, ¿no? Bueno, pues aparte ya de esos paseos matemáticos, también hubo tiempo para ver pues la ciudad de la cultura de Galicia, ¿no? Ya de una forma diferente a esos paseos matemáticos. Contarnos un poquito a ver cómo fue eso, sobre ese conjunto arquitectónico que tenéis que decir.
Pues era es que era un parque, y entonces ahora había como un edificio con formas extrañas, ¿no? Pero nos estuvieron explicando esas formas, que eran formas que empezaban por un lado más alto y ahora terminaba en forma de pendiente. Y tenían unas vigas que eran curiosas porque tenían con formas rectangulares cortadas, eran vigas cortadas con formas rectangulares. Cosas que vosotros no habéis visto en la vida. Nunca. Cosas, por lo tanto, muy interesantes, ¿no? Sí. Porque, bueno, aunque estaba ahí, dice, bueno, vaya, que vamos de viaje y ahora resulta que nada más que tenemos que estar haciendo, pero eran trabajos muy agradables, ¿no? Y trabajos muy interesantes. Bueno, vamos a seguir. Como no todos van a ser matemáticas, también habéis conocido entornos de gran belleza natural como el Parque de las Islas Cíes. ¿Qué habéis visto y qué recomendación daríais a vuestros telespectadores que os estén viendo ahora sobre eso? Pues yo recomiendo que vayan porque a mí ese lugar me gustó porque era un parque natural, fue la mejor playa del mundo en el año 2005 y me gustó, fuimos a un faro, el faro de la isla Cíes, que tuvimos que andar 5 kilómetros. Ustedes vengan a andar. Una montaña tremenda, ¿verdad? Y eran pendientes un montón de grandes y se hizo pesado, pero cuando ya llegamos allí las vistas eran espectaculares. Te veías la otra isla, que estaba muy cerquita, y ya después pues, bajamos a la playa, la playa de Rodas, y muy bonito, el agua transparente, con los pescaditos al lado, muy bonito, muy bonito. ¿Qué recomendaría tú que quien fuese allí que se llegase, no? Que se llegase. Mucho anda, pero merece la pena, ¿verdad? Merece. Por las vistas que tiene. Menos mal que yo Solo estaba- se puede acceder por barco. Ese día nos desplazamos desde Santiago, que es donde estábamos nosotros, hasta el puerto de Vigo, y allí pues cogimos el transbordador que hay, que lleva hasta las Islas Cíes. La verdad es que es un entorno paradisíaco, como han dicho ellos, ¿no? Muy bonito, merece la pena. Está en todas las Rías Baixas, pertenece al término de Vigo, es un archipiélago de 3 islas, como han dicho, y 2 están conectadas por la playa de Rodas, formando una luna en forma de cuarto creciente y una playa transparente, y bueno, ellos Y son muy los que fría. se bañaron allí. Muy fría, ha merecido El la agua estaba pena muy también fría. visitarlo. Hacía calor, pero el agua estaba... Fue un día muy bonito, muy tranquilo, muy lúdico, y a la vuelta pues paramos en Pontevedra, que nos cogía de camino, estuvimos allí un par de horas o 3 en el casco histórico de la ciudad. Ujú. Y José Antonio con los pies del primer día hecho polvo. Yo, vamos, desde el primer día estaba ya listo. Y vengan a andar, venga a cuesta. Y venga, cuesta. Y yo tenía que subir, Carmen, porque yo era el maestro, tenía Claro, que subir. no tenía más remedio que dar ejemplo. Tenía que dar maestro abajo. Bueno, José Antonio, con la edad que ellos tienen, ya han accedido a un recinto universitario, concretamente la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago, para asistir a una conferencia. ¿Qué aspectos fundamentales habría que destacar sobre este acto? Pues Carmen, es verdad, yo lo pienso, por ejemplo, y recuerdo la primera vez que yo entré en un recinto universitario, tenía ya 18 años. Ellos han entrado por primera vez con 15 o 16, con lo cual es una ventaja también, conocer ya eso. Hay que darle las gracias, ¿no?, al decanato de la Facultad de Matemáticas, porque nos abrieron las puertas de sus instalaciones y fue, la verdad, es que un auténtico placer. Fuimos allí para asistir a una conferencia, eso fue el lunes ya a las 7 de la tarde. Es curioso también porque ese día había uno de los enfrentamientos de los partidos de España del campeonato de Europa, ¿no, Jesús? ¿Lo digo bien? Sí. Que de esas cosas es lo que menos sé. Y bueno, pues ahí estaba todo el mundo nervioso, pero sí, estaba todo organizado y después de la conferencia pudimos ir a ver el partido, ¿no? La conferencia fue muy interesante, la impartió la doctora Elena Vázquez Abal, que es doctora en Ciencias Matemáticas y es la vicedecana de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela. Surge un tema curioso, fíjate tú, Carmen, que es lo de doctora en Ciencias Matemáticas. Generalmente estamos acostumbrados a decir el doctor y parece que es un médico, ¿verdad? Pues yo aprovecho y cuento, para algunos telespectadores que no lo sepan, que puede haber médicos que no sean doctores. Sin embargo, a los médicos se les dice generalmente esa denominación. El doctorado es una titulación superior que se adquiere después de terminar la licenciatura. Entonces, si ha hecho la tesis doctoral, pues puede ser doctora en matemáticas, como en este caso. Y puede ser licenciado en medicina y no haber hecho la tesis doctoral y entonces no es doctor.
En fin, la conferencia sobre matemáticas fue muy interesante. A mí me gustó mucho la manera en la que lo enfocó, porque dadas las circunstancias era un público de esta edad y tenía que ser accesible para ellos, ¿no? Yo creo que lo hizo muy ameno, muy entretenido, tocó temas muy curiosos y habló de cosas muy actuales y candentes. Por ejemplo, el título de la conferencia era Matemáticas para la ciudadanía y los derechos humanos. Supuestamente, pues, una asignatura, todo esto era ficticio, que el gobierno había puesto en marcha en el año 2016, todo era tal, con objetivo de fomentar el espíritu crítico de los alumnos, de que no se dejen influir por los medios de comunicación, de que no se dejen manipular, no solo por quien sea, ¿no? De que esté atento a las circunstancias que están pasando, que sean ciudadanos comprometidos, competentes y al mismo tiempo, o a su vez, ya había un periódico que ella le había denominado La Sin Razón, donde ya salían críticas, las críticas que hacían los mercados, esos mercados de los que ahora se habla mucho, que tanto daño nos están haciendo. Nadie sabe quiénes son los mercados, o dónde están, o no lo quieren decir, o no se quiere decir, ¿vale? Y entonces estaba enfocado de esa manera la asignatura. La conferencia, lo estamos viendo ahora mismo, para que nuestros telespectadores lo puedan ver, decir y aprovecharnos la ocasión, ya que lo veo ahora mismo, que está todo grabado en vídeo. O sea que aquellos telespectadores que les guste el tema este de las matemáticas, conocer algunos detalles curiosos, como por ejemplo, ahora mismo está saliendo cómo se calcula la letra del DNI y para qué es y qué se hace, ¿no? También se habló de que no había premio Nobel de Matemáticas, cuál era el motivo por el que no existía, que hay un sustituto, un equivalente a él, que son las medallas Fields, que se entregan a matemáticos que hacen descubrimientos importantes para la sociedad, para el progreso, y con el requisito de que no sean mayores de 40 años. Nos contaron cosas también como la importancia de la simetría en la biología y en las personas, ¿no? No sé, y algo más que vosotros queráis contar. ¿Te pareció usted interesante la conferencia? La verdad que sí. ¿Aprendisteis bastante? Sí. Fue entretenido. Al principio pensábamos que iba a ser un rollo, que iba a ser muy pesado, pero ya cuando empezó a hablar ya se hizo entretenido y fue en verdad cortito, ¿no? Lo hizo Buscó la forma para que nosotros estuviéramos atentos y lo Entretenido. entendiéramos todo bien. No contarnos ahí un rollo y estuvo muy bien, la verdad. Claro, además es un mérito que presten atención chicos de esta edad, claro, y que os lo pasasteis encima bien, que lo pasarais bien y aprendierais que es lo importante de todo eso. Bueno, vamos a terminar también hablando de cuentos geométricos, que fue lo que puso el broche final al repertorio de actividades desarrolladas en Santiago de Compostela. ¿Pero existen cuentos matemáticos? ¿Es posible contar cuentos de matemáticas? Yo también es la primera vez que los he visto, ¿vale? Con la edad que tengo, yo tengo una edad respetable de conocer cosas y mi formación, nunca había oído hablar de cuentos matemáticos, ¿no? Ahora después, y ya a posteriori, he estado intentando documentarme por internet y he visto que existen para todas las etapas educativas, pero claro, entiendo que debe ser más sencillo un cuento matemático para infantil y para primaria que no para ellos, ¿no? Y la verdad es que Julio Rodríguez Taboada, el presidente de Agapema, lo enfocó muy bien, lo hizo bastante bien. Los cuentos matemáticos pues existen y empiezan como todos los cuentos. Érase una vez, no hace mucho tiempo, en un lugar donde habitaban los polígonos regulares, por ejemplo. Y ya empiezan conceptos matemáticos, ¿no? Es curioso también por la manera en que lo enfocó. Él hacía una metáfora, no sé si es el término exacto, si lo estoy diciendo bien, sobre, por ejemplo, los polígonos regulares se consideraban dentro de los polígonos seres superiores, una raza superior. Una lacra que nos ha acompañado durante toda la historia de la civilización, ¿no? Tenían que descubrir una serie de territorios, empezaba una aventura en busca de lo que era el dorado, a partir de ahí surgían los peligros, se encontraban con virus, había un virus que atacaba a los polígonos regulares como los triángulos, los cuadrados, y les producía una manifestación externa que en vez de salir de roncha, como decimos nosotros, pues le salían unas especies de ronchas también, ¿no?, que los convertían en fractales, que son otras figuras geométricas. A partir de ahí empezaba a introducir conceptos muy interesantes, se buscaba la manera de protegerse ante ese virus, y entonces él introducía la circunferencia como elemento que rodeaba al polígono, hablaba de la circunferencia circunscrita, en fin, cosas que también muy interesantes. Eran cuentos estupendos, ¿no? Cuentos muy interesantes también al final. Bueno, pues ahora yo quería que me contarais vosotros que después de todo ese tiempo allí en Santiago de Compostela, de la convivencia de 120 alumnos que os conocíais, como decía antes el profesor, pues a través de internet, a través del 20, pero allí, bueno, pues congeniasteis, hicisteis muy buenas migas. ¿Cómo fue el momento de la despedida? Que eso también tendría que ver, ¿no? La verdad es que fue un poco duro porque
fueron pocos días, pero se le coge cariño a las personas, entonces pues fue un poco duro, pero bueno. Todavía seguimos hablando algunos con otros de Canarias, de Córdoba, la verdad es que... ¿Qué te ha parecido a ti esta experiencia? Pues la verdad que ha sido muy buena y además que ha sido única porque son con tus compañeros, pero también conoces a gente de diferentes sitios, que son diferentes a ti, tienes que convivir con ellos y la verdad que ha sido muy buena. ¿Tú pensabas, por ejemplo, Jesús, que tú ibas a ser capaz de coger amistad con un chico, pero no hablando de tonterías, sino a través de ejercicio y haciendo este proyecto pudieras llegar a tener tanta amistad con alguno de ellos? Que va, yo pensaba que siempre íbamos a ser los mismos, pero a través de Twenty y el proyecto con Mirada Matemática, pues fuimos cogiendo amistades con otros chavales y la despedida fue un montón de mala. El mismo cariño y ya yo me llevé por los 2 años, empecé a hablar cuando empecé a agregar gente y me agregaron gente, pues empecé a hablar y quiera que no, me llamaban también algunas y ya cuando llegué allí pues... Claro, es que no son chicos con los que hayáis estado una semana o 10 días, son chicos que llevabais 2 años de amistad con ellos, ¿no? Que aunque no lo viéramos, pero también hablábamos, nos contaban sus cosas, nosotros contábamos las nuestras y cuando ya nos vimos por primera vez, pues... Eso es bueno para que se vea que las redes sociales no sirven solo para cosas malas, como se dice, y para que se metan en mundos raros. Sirve para conectar realidades. Sirve para esto también, para que conectar es muy importante. realidades. Y ahí están, también alumnas del proyecto que han venido acompañando a sus compañeros, están detrás de las cámaras, para que lo sepan los telespectadores, y están lo que se llama tuiteando. Para quien no lo sepa, el Twitter es una red social donde ellas están publicando lo que está ocurriendo aquí ahora mismo y llega a los dispositivos móviles de los que no estén accediendo a Alegría Televisión. El día de la despedida, ¿quién cuenta la anécdota aquella de esa barrera humana que se hizo en la puerta? ¿La cuenta Jesús? Yo. Pues no, cuando se metieron todos en el autobús, nos pusimos en la puerta de lo que es el hotel, la residencia, para que el autobús no pasara. Para marchar. Pero al final nos tuvimos que quitar. No hay más remedio. Nos pillaban. Ya se habían despedido todos, la verdad que esa es la parte quizá más humana, ¿no? De más cariño, y donde tú ves como jóvenes de su edad, porque ya son mayores y tal, y se abrazan, se despiden, a algunos se le cae hasta alguna lágrima, y tú desde atrás pues piensas, pues mira, han sido 2 años de trabajo, más el de preparación del proyecto, y solo con hechos como este pues ya ha merecido la pena y te animas a hacer otro. Claro, no solo han aprendido lo que era el tema matemático, sino han aprendido, bueno, a lo que son las relaciones humanas, y que se puede apreciar y cogerle cariño a personas que viven muy, muy lejos de ellos, claro que sí. E incluso en el camino, cuando íbamos en el autobús, nos llamaron diciéndonos que ya habían llegado, que estaban bien, y nos preguntaron que si habíamos llegado, cómo estábamos, se preocuparon por nosotros. Ya tenemos que hablar de esto. Una preocupación lógica de entre amigos ya. Eso significa también que somos una generación muy bien comunicada y que todos llevaban sus móviles, sus herramientas de comunicación, porque eso no en le falta a tiempos, ninguno. Carmen, yo por lo menos no recuerdo eso. Eso no le faltan a ninguno. Nosotros tenemos que llegar y mandar la carta y esperar que la carta llegase. O el telegrama. El telegrama. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, pues al profesor darle las gracias también por mostrarnos todo el trabajo que se ha hecho en este proyecto, que yo creo que ha sido muy interesante, y volver a recordar que hay esa web de ahí donde pueden ver, bueno, pues todo lo que han hecho estos niños y compartir con ellos todo ese aprendizaje que han tenido. Lo pueden hacer también a través de la web, ¿no? Quien le interese. Eso es. Muchas gracias a ti, Carmen, muchas gracias a Alegría Televisión, y gracias a Elena, a Jesús y a todas las alumnas y alumnos que han venido a apoyarnos y a los que han hecho posible el proyecto, porque todo se hace para ellos, ¿no? Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Bueno, y que veáis pronto a los compañeros y compañeras. A ver si vienen por aquí, por lo menos para la feria, ¿no? A ver si vienen. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a publicidad y vamos a volver enseguida, porque como te decía, tenemos un programa con muchas cositas, así que enseguida estoy contigo.